El rey David sabía en quién había creído. Él sabía que tenía un Dios pastor que estaba en el negocio de la restauración, en el negocio de restaurar, de tomar cosas viejas, cosas usadas, cosas maltratadas, cosas destrozadas, cosas despreciadas, las cosas que nadie más quiere, cosas que están gastadas, que nadie quiere usar. Dios las toma y las restaura y las hace nuevas. Tenemos un Dios redentor que hace nuevas todas las cosas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Cómo describirías tu vida en este momento? Más aún, ¿cómo describirías el estado de tu corazón y de tu fe en medio de las circunstancias en que te encuentras? Hoy Nancy te trae algo de perspectiva al continuar con la serie titulada El Señor es mi pastor. Mientras estudiamos el Salmo 23, es importante que recordemos que el hombre que escribió esto, el rey pastor David, y los judíos que leían este salmo en aquellos días vivían en la tierra de Palestina. Palestina era una tierra desértica. No era fácil encontrar pastos verdes y corrientes de agua. El pastor debía saber cómo encontrarlos y dónde encontrarlos para su rebaño. Por eso es tan significativo cuando David dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce». Lo que él está diciendo es, el Señor es el tipo de pastor que sabe dónde encontrar lo que sus ovejas necesitan. Aún en un lugar donde es difícil encontrar esos pastos verdes y esas aguas de reposo. Y mientras lees el Salmo 23 y meditas en él, podrías pensar, bueno, yo no vivo en Palestina, pero como que sí describe mi vida. Tal vez tienes 5 hijos y piensas, es difícil encontrar esas aguas de reposo en este tiempo de mi vida. O tal vez esa circunstancia o esa situación en tu vida se sienta tan... A veces eres parte de esa generación sándwich en la que estás cuidando a tus padres ancianos por un lado, pero al mismo tiempo tienes hijos adolescentes y sientes como que en todo momento alguien te necesita. Entonces, ¿cómo encuentro esos pastos verdes? ¿Cómo encuentras esas aguas de reposo? Solo déjame decirte, primero, sigue al pastor. Él es que sabe cómo encontrarlos para ti. Necesitas confiar en tu pastor. Él los va a encontrar y él sabe que son importantes. Si los sigues, él te guiará a esos lugares. Hay momentos en mi vida en que yo pienso, casi no puedo respirar. Si solo descanso en mi propio entendimiento, no voy a encontrar esos verdes pastos ni esas aguas de descanso. Si voy al Señor y le digo, Señor, yo soy tu oveja, tú eres responsable por mí. Por favor, muéstrame en este tiempo de mi vida cómo encontrar esos verdes pastos y esas aguas de reposo. Él lo va a hacer. Recuerda que cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, en Marcos 3, nos dice que los escogió para que estuvieran con Él y para luego enviarlos a ministrar a otros. Necesitamos estar con el Señor. Necesitamos tener comunión, compañerismo, intimidad con Él, antes de que podamos ser útiles para salir y para ministrarle a otros. Aun si esos otros son los preescolares que tienes en tu casa, tienes que pasar tiempo con el Señor antes de poder ser efectiva y útil para servirlo. Entonces, cuando los discípulos salieron, en Marcos 6 nos dice que regresaron a Jesús de vuelta, después de haber hecho el ministerio, y le dijeron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Ahora, en este caso específico no duró mucho tiempo, porque las multitudes los seguían y Jesús recibía a esas multitudes con gracia
y tuvo compasión de ellos. Pero Él sabía que ellos necesitaban, aunque fuera ese corto periodo de tiempo, para alejarse y estar con Él, para recalibrarse, para reponerse, para recargar combustible, para poder regresar y entonces atender a esas multitudes necesitadas. Es por eso que necesitamos esos tiempos de quietud, de silencio, esos lugares quietos para ser reabastecidas. Porque necesitas alimentarte de Jesús. Necesitas beber de Él antes de que puedas invertir en la vida de otros. Una mamá que está amamantando necesita estar bien alimentada, ella, antes de poder nutrir a su bebé. Si ella se alimenta de comidas equivocadas, de comidas que no la nutren, ella puede terminar teniendo a su bebé con cólicos o tener a su bebé enfermito del estómago. Por eso es tan importante lo que nosotras dejamos entrar, con lo que nosotras nos alimentamos antes de poder pasarlo a otros. El Salmo 1 nos dice que aquel que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, estas no son palabras de apuro, estas son palabras que hablan de reflexión, de meditación. Y son palabras desconocidas para nuestra mentalidad del siglo XXI. Pero el que medita en la ley de Dios, el que se deleita en ella, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahí tenemos esa imagen del agua otra vez. Será como árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y quizás tú digas, yo me estoy marchitando, estoy seca, no puedo producir fruto, me siento exhausta. Entonces puede ser que no estés plantada junto a esas corrientes de agua, que no has venido a esas aguas de reposo, no has estado meditando en la palabra de Dios, deleitándote en ella. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Algunas veces simplemente tienes que estar quieta y dejar de moverte. Y otra vez les digo, este es un pensamiento extraño para nuestra cultura. Piensas en el ritmo de nuestras vidas, en el ritmo de vida de la persona promedio. Comemos a la carrera, en la manera en cómo manejamos nuestras vidas. Los detalles de nuestras familias son todos deprisa. Y en su libro Síndrome de la sobrecarga, Richard Swenson dice, aún el mejor equipo no puede arreglar un carro de carreras si va a 200 millas por hora. Tampoco nuestros cuerpos pueden recuperarse en medio de un estilo de vida tan acelerado. No puedes obtener el descanso que necesitas, la frescura que necesita tu alma, tu espíritu e incluso tu cuerpo, arrebatando minutos por aquí y por allá de vez en cuando. Si intentas dormir un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito de descanso en la presencia de Dios, un poquito por allí, un poquito por allá, a la larga no puedes sostener ni la vida física ni la vida espiritual. No puedes sostener tu vida espiritual solo escuchando unos cuantos minutos de radio cristiana de camino al trabajo. Eso es comer a la carrera. Es tratar de llenarle el tanque al auto mientras va a 200 millas por hora. Estén quietos, dice el Señor, y sepan que yo soy Dios. Necesitamos tiempos de descanso. Y hice algunas anotaciones de cosas que han sido de ayuda en mi propia vida y que quisiera compartirlas con ustedes y animarlas. Y quisiera decir también que en esto soy una peregrina en proceso también. Soy una oveja que vive a la carrera muchas veces, una oveja que necesita este versículo, que necesita descansar en pastos verdes, que necesita dejar que mi pastor me guíe a aguas de reposo. Que hay cosas que estoy descubriendo que me están ayudando en este proceso mientras estoy siguiendo a mi pastor. Y una de esas cosas en las que estoy siguiendo a mi pastor es viendo la importancia del sabbat, del descanso, de un día a la semana.
Y esto es algo que he sabido que es importante en la palabra de Dios y en diferentes medidas he intentado practicarlo a través de los años. Mi padre y mi madre le daban un lugar muy importante en nuestra familia. Y tal vez algún día hagamos una serie completa acerca de cómo tomar un día de descanso, un día de reposo. Pero déjame decirte que he llegado al lugar, aún estudiando este pasaje, donde realmente no estaba tomando un día a la semana para desconectarme, para apagar la computadora, para parar de tener toda esa maquinaria que va a 1000 por hora y simplemente dejar que Dios me llene. Y he estado tratando de hacer esto ahora los domingos. Sé que tengo amigos que lo hacen otros días a la semana. No voy a entrar en un debate sobre esto, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios nos hizo para que nuestros cuerpos, nuestros espíritus, necesitaran ese día, un día a la semana. Dios le dijo a los israelitas, si no lo hacen con la tierra, si no dejan que la tierra descanse un año de cada 7 años, vendrá el día cuando la tierra no va a producir más cultivos. Vas a tener que darle ese tiempo de una forma o de otra. Tal vez sea con una crisis física, emocional, mental o espiritual, pero de una forma u otra vas a tener que tomar ese descanso. ¿Cuánto mejor sería tomarlos regularmente como Dios nos lo ha mandado? Y he estado pensando acerca de esos domingos. Son un regalo de Dios para mi alma. Recíbelo como un regalo. Y también creo que necesitamos esos sabbat, esos descansos al principio, al inicio de cada día. Ese tiempo a solas de quietud con el Señor, delante del Señor, cuando nos llenamos de su palabra, comenzamos nuestro día con Él. Y déjame decirte algo verdaderamente radical acerca de ese tiempo de descanso. Necesitamos tiempo para desconectarnos de la tecnología, para desconectar la radio, apagar la televisión, apagar la computadora, apagar el celular. Algunos de sus hijos deben estar creciendo sin saber qué es tener al menos 10 minutos sin tener un sonido conectado a sus oídos. Y eso no está bien. Eso no es sano para el alma. Necesitamos tiempos cuando todo se apaga, todo se desconecta y simplemente escuchamos la voz del Señor hablar. Y si has participado en algunas de nuestras conferencias, ya sea en Revive Our Hearts o en Aviva Nuestros Corazones, sabes que al final de la sesión del viernes en la noche, nosotras retamos a las mujeres a hacer una especie de ayuno. Un ayuno de las redes sociales, de los medios de comunicación, que comienza al final de la noche del viernes, todo el día del sábado, porque el sábado estaríamos sentadas en la conferencia. Y así las invito a que hagan este tipo de ayuno. Que no prendan la radio cuando estén en sus automóviles, que no prendan la televisión cuando lleguen a sus habitaciones de hotel, que no se conecten en las computadoras para chequear sus correos electrónicos, que no abran sus teléfonos quizás durante un tiempo para ver el WhatsApp, solamente para contestar alguna llamada quizás, ¿verdad? Importante de sus casas. Pero el punto es que las animamos a hacer eso. Y nos sorprendemos nosotros mismos también de cuán difícil es esto para la mayoría de ellas. Y estamos hablando de solo una noche y un día. Y el punto es que hemos desarrollado una adicción a estas cosas. Y eso no es bueno. También es importante descansar por momentos durante nuestro día. Tal vez sea mientras esperas en algún lugar, en una sala de espera. Lleva contigo un buen material para que puedas leer y mantenerlo contigo. Yo guardo siempre una pequeña versión del Antiguo Testamento y de los Salmos y de los Proverbios en mi bolso para tener algo en que meditar cuando tengo un tiempo libre, un tiempo extra. Tiempos cuando puedes concentrarte, enfocarte y llenarte. Y no estoy hablando aquí de ser haragana o floja, no estoy hablando de evadir nuestras responsabilidades, no estoy hablando de tener una vida fácil. Debemos ser diligentes, debemos ser soldados, guerreros, porque estamos en una batalla. Estoy hablando de ordenar tu vida, de ordenar tus días y tus horas en torno al Señor, poniendo primero lo primero y nutriendo y ministrando tu alma para que estés lista para la batalla.
Y aquí hay otra cosa. No llenes cada segundo de tu día con actividades o con conversaciones. Necesitas tiempo para reflexionar, para meditar. Y eso requiere que examines tu horario periódicamente. Tienes que hacerlo porque nuestros horarios se llenan de muchas cosas rápidamente. Necesitas examinar el horario de tu familia, en lo que puedas controlar, claro, porque va a requerir tomar decisiones difíciles. Significa que tus hijos no van a poder estar involucrados en todas las actividades que ellos quisieran estar involucrados. Significa que tus hijos probablemente no van a poder participar en todos los deportes y actividades en los que a lo mejor sus amigos participan. Pero tus hijos necesitan aprender cómo caminar en esos pastos verdes y junto a esas aguas de reposo. Tal vez tengas que cortar algunas cosas del horario de tu familia, algunos compromisos, algunas actividades y decir, necesito tener tiempo para llenarme de Dios si quiero poder darlo a otros. Y hemos citado antes a George Mueller durante esta serie. Él habla de la importancia de alimentar nuestras almas con la palabra de Dios. Y él dijo, ¿cómo haremos para obtener esta quietud feliz del alma? ¿Cómo aprenderemos a disfrutar a Dios? Él mismo dice, contesto, esta felicidad se obtiene mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Es absolutamente necesario para que esta felicidad en el Señor continúe que leamos las Escrituras regularmente. Ellas son el medio que Dios ha escogido para alimento del hombre interior. No la lectura simple de la palabra de Dios, como si solo pasara por nuestra mente, como el agua pasa por una tubería, sino considerando lo que leemos, meditándola, aplicándola a nuestros corazones. Así que, al dejar tiempos libres en tu horario, en tu agenda, sacas algo de ruido, sacas la basura, sacas las cosas innecesarias para que puedas entonces tener espacio, tiempo y quietud de mente y corazón para reunirte con el Señor, para dejar que tu alma se nutra con su palabra. Y mientras te sumerges, te metes en esa palabra, gozarte en Cristo, que es la palabra viva. Jesús nos invita y nos dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Él sabe cuántas horas de sueño necesitas. Él sabe lo que tu alma necesita. Si le das tus días y tus horas y tus momentos, creo que Él va a multiplicar lo que necesitas. Es simplemente sobrenatural. Él puede hacer que esos pequeños momentos en que te encuentras en su presencia te lleven a través de varias horas de un día frenético con todas tus responsabilidades. Ahora, no tomes eso como excusa para tomar atajos, pero hay temporadas en la vida que son mucho más difíciles que otras, y Dios lo sabe. Confía en Él, confía que Él te va a guiar. Él sabe cómo llevarte a esos verdes pastos. Él sabe cómo encontrarlos para ti, y Él sabe cómo guiarte junto a aguas de reposo. Ahora, el versículo 3 dice que el pastor restaura mi alma. Mientras David, el rey pastor, reflexionaba acerca de lo que había significado para él ser pastor y de cómo cuidaba sus ovejas, estoy segura de que él pensaba, cuando mis ovejas necesitaban comida, cuando necesitaban agua, cuando necesitaban descanso, cuando estaban hambrientas, cuando estaban cansadas, yo cuidé de sus necesidades. Yo encontraba lo que ellas necesitaban, las llevaba a los lugares que necesitaban. Yo les proveía, yo restauraba sus almas. Y creo que probablemente también pensaba en los tiempos cuando esas ovejas se perdían, se descarriaban, se escapaban del rebaño. Pensaba cómo dejaba el resto del rebaño y salía a buscar a esa ovejita que se había extraviado. Tal vez atrapada en algún barranco, tal vez atrapada en un matorral, tal vez en la noche oscura, asustada y sola. Y él pensaba, en esos momentos, yo restauraba a mis ovejas.
Tal vez pensaba en esos momentos cuando las ovejas estaban esperando crías y se caían de lado y quedaban patas arriba, boca arriba, y se quedaban atoradas y no podían pararse porque estaban muy gordas. Ese tipo de ovejas es a las que se les llamaba abatidas porque no se podían poner de pie por ellas solas, por ellas mismas. ¿Por qué te desesperas, alma mía? Cuando a las ovejas le pasaba eso, el pastor venía y las levantaba y las ponía sobre sus patas. Él restauraba a esa oveja. Y así es que estoy segura de que él estaba pensando en diferentes tiempos y épocas en la vida de las ovejas cuando el pastor restauraba a esas ovejas. Y David pensaba, mi pastor Dios restaura mi alma en esas diferentes estaciones y necesidades y tiempos de mi vida. Ahora, esa palabra restaura, el significado de esa palabra en el lenguaje original se traduce como volver atrás, girar, regresar. Frecuentemente en el Antiguo Testamento se usa para hablar de un regreso espiritual al Señor. Por ejemplo, cuando Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Significa refrescar, avivar, aviva nuestros corazones. Restaura nuestros corazones, oh Señor. El significado básico de esta palabra tiene que ver con regresar al punto de partida. De alguna manera te saliste del camino, de alguna manera te caíste, de alguna manera tus necesidades no están siendo satisfechas y has perdido ese lugar de abundancia, ese lugar de llenura, de provisión, y te has ido, te has alejado, y es Dios quien está restaurándonos a ese punto de partida. De hecho, algunas veces esta palabra en el Antiguo Testamento se traduce como convertirse o arrepentirse. Dios trae arrepentimiento a mi alma. Él me convierte. Él me cambia. Él me regresa a donde necesito estar. Ahora, la promesa de que Dios restaura nuestras almas sugiere que va a haber tiempos cuando nuestras almas necesiten ser restauradas. Y me dirás, bueno, eso es algo bastante obvio, pero piensa por un momento en cuáles son algunos de esos tiempos cuando necesitamos ser restauradas. Necesitamos ser restauradas espiritualmente y en nuestras almas cuando estamos débiles o desmayando. Y necesitamos ser restauradas cuando nos hemos extraviado, cuando hemos sido rebeldes o hemos fallado. Y veamos algunas de esas temporadas y cómo necesitamos ser restauradas. Primero, cuando estamos debilitadas, cuando estamos débiles o desmayando. Y creo que hay varias cosas que pueden ocasionar el que estemos débiles o desmayando espiritualmente. Y una de ellas es cuando hemos estado sirviendo a otros. Quizás ustedes, las que son madres o las que somos esposas, o las que estamos sirviendo en nuestra iglesia, que servimos en nuestro lugar de trabajo. Tú sabes lo que es dar tanto y tanto para ministrar las necesidades de los demás. Y hay tiempos cuando sientes que te estás literalmente cayendo o que te estás marchitando, con manos y corazones caídos. Y necesitamos ser avivadas, necesitamos ser animadas, estimuladas. Nos agotamos cuando damos tanto y necesitamos reponer nuestras reservas. Necesitamos llenar el tanque. Lo necesitamos. Y yo hice esto unas semanas atrás. Me estaba alistando para un tiempo de ministerio, una temporada de ministerio muy ocupada y acababa de salir de otra temporada parecida y sabía que necesitaba detenerme para poner combustible en mi tanque y para chequear unas cuantas cosas, espiritualmente hablando, claro. Así que me tomé algunos días y hice una especie de retiro. Y le pedí a una amiga si podía irme a un lugar que ella tiene apartado. Y durante ese tiempo del año nadie va a este lugar que yo quería ir. Así que estuve allí la mayor parte del tiempo sola en aquel lugar. Y estaba solamente leyendo, buscando al Señor, escuchando la voz del Señor, disfrutando de aquel lugar desde adentro, claro, porque era un lugar frío. Y estaba solamente dejando ahí que Dios restaurara mi alma. No me desconecté totalmente. Lo que estaba haciendo es que mantenía contacto a través de mis correos electrónicos durante esa semana
aunque hay veces en que probablemente necesite también desconectarme de mis correos electrónicos. Pero fue un tiempo tan precioso con Dios, lo que Dios hizo allí conmigo. Salí de allí, de esos días, restaurada, renovada, lista para comenzar de nuevo, con mi alma llena, satisfecha y lista para comenzar esa temporada de ministerio que tenía por delante. El punto es que yo necesitaba eso. Y en esos tiempos, lo que Dios más usa para restaurar nuestras almas es su palabra. Su palabra restaura el alma. El Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y esa es la palabra, restaurar. Él restaura nuestra alma. Él restaura nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu a través de su palabra. Así que cuando hemos estado sirviendo y cuando llegamos a ese punto de debilidad, de casi desmayar, necesitamos que Dios nos restaure. Necesitamos a Dios para que nos restaure. Y hay otra cosa que nos puede hacer débiles y que puede llevarnos a desmayar, y es cuando hemos sufrido, cuando hemos pasado por una aflicción. El Salmo 71, en el versículo 20, dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida, me restauras y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Y me encanta ese versículo en 1 de Pedro, capítulo 5. Al final de todo el libro que él ha estado hablando del tema del sufrimiento, Pedro dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará. Y ahí está la palabra, los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. ¿Y no es maravilloso? Él restaura mi alma cuando he servido y cuando he sufrido. Cuando estoy débil y desfalleciendo, cuando estoy agotada, Él me vuelve a llenar. Él ministra gracia a mi corazón. El Dios de toda gracia es el pastor que restaura mi alma. Hay algunas ocasiones cuando necesitamos ser restauradas, y no porque estemos débiles o desfalleciendo, sino porque hemos sido rebeldes y hemos fallado. Cuando hemos pecado, cuando nos hemos desviado, cuando hemos tropezado. Porque la tendencia de las ovejas es a separarse del rebaño, a perderse. Así es que cuando cae la noche, podrían estar en gran peligro. Podrían ser presas fáciles de animales salvajes. Podrían caer en algún precipicio. Así es que cuando el pastor descubre que una de ellas falta, es muy importante para él ir a buscarla, encontrarla, cargarla sobre sus hombros, y probablemente ustedes han visto esa imagen, y llevarla de regreso al redil. Por supuesto, David sabía de lo que él estaba hablando, no solamente porque él había sido pastor, sino porque él era un pecador. Y él supo por experiencia propia lo que significaba alejarse del pastor. Él supo lo que fue haber sido ungido rey, elegido rey por Dios, y dejar el rebaño e ir por la esposa de su prójimo. David, el pastor David, el rey David, el poeta David, el hombre de Dios, David el adúltero. Él supo lo que fue necesitar desesperadamente al pastor para restaurarlo, cuando se encontraba en rebeldía y fallando. Y es por eso que él escribió y oró en el Salmo 51, esa gran oración penitente. Oh Dios, ahora que me he arrepentido, restitúyeme, restáurame el gozo de tu salvación. Él sabía que tenía un Dios pastor que estaba en el negocio de la restauración, en el negocio de restaurar, de tomar cosas viejas, cosas usadas, cosas maltratadas, cosas destrozadas, cosas despreciadas, las cosas que nadie más quiere, cosas que están gastadas, que nadie quiere usar. Dios las toma y las restaura y las hace nuevas. Tenemos un Dios redentor que hace nuevas todas las cosas. Así es que quizás has pecado voluntaria o involuntariamente y estás viviendo con una culpa profunda y un dolor por haberte alejado del Señor.
y te preguntas, ¿cómo pude haber hecho esto? Me alejé, estoy tan lejos de Dios, he pecado. ¿Podrá Dios perdonarme algún día? ¿Podrá Dios restaurarme algún día? Puedes haber dejado tu primer amor. Tal vez te has alejado en formas que no son tan evidentes. Pero de todas formas, independientemente de cuál sea el caso, necesitas ser restaurada. Tenemos un Dios, pastor, que dice, te voy a restaurar. No necesitas permanecer alejada. ¿Y no crees que es maravilloso que tenemos un Dios que busca a las ovejas que se han alejado? Él busca a aquellas que son suyas. Él te quiere restaurar. Él quiere regresarte a esa completa y total comunión con Él. Lo que quiero decir es, en la economía de Dios, Él no solo te pone una bendita y lo deja como era antes. No, he visto a Dios hacer esto en matrimonios, donde Él restaura y entonces lo hace aún mejor de como era. Mejor que cualquier cosa que nadie pudo haber imaginado. No existen situaciones sin esperanza. Nunca es demasiado tarde. Si Él es tu pastor, si Él es el pastor de tu alma, Él puede restaurarte totalmente. Él te puede restaurar. El profeta Joel dice, los años que ha comido la langosta, Él te los puede regresar y aún más. No vivas con remordimientos del pasado. Si te has arrepentido, si lo has dejado atrás, si lo has confesado y te has apartado, deja que el pastor restaure tu alma. Deja que te devuelva la esperanza. Deja que te dé la satisfacción y el gozo que nunca imaginaste tener. ¿Necesita tu alma ser restaurada? Entonces ve al pastor. No necesariamente vas a encontrar restauración a través de unas vacaciones o de la música, el entretenimiento, la terapia o algún medicamento. Puedes hacer todo eso y aún tener un alma cansada, un alma rebelde. Porque esas cosas por sí solas nunca restaurarán tu alma. La restauración se encuentra en una persona con P mayúscula. El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Señor, te oramos. Hay algunas ovejas escuchando este mensaje que necesitan que su alma sea restaurada. Quiero orar por ellas en este momento y pedirte que les ministres gracia de acuerdo a la necesidad del momento. Que les des esperanza, que les hagas saber que las estás buscando, que las estás siguiendo y que las quieres restaurar a tener esa comunión contigo, que quieres renovarlas, que quieres avivar sus corazones. Señor, restaurarías hoy esas almas. Venimos como esas ovejas necesitadas, frágiles, rebeldes, cansadas, desmayando y alejadas. Hazlo, Señor, pastor de mi alma. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Estás cansada? No dejes pasar este día sin acercarte a tu buen pastor para ser restaurada. Nancy DeMoss Wolgemuth te ha animado a hacer esto y te ha recordado que solo en Cristo hallarás descanso para tu alma. Hay momentos de la vida en que llegas a lugares inesperados de los que no puedes escapar, pero aún allí tienes esperanza en Jesucristo. Mañana Nancy te hablará más acerca de esto como continuación de la serie El Señor es mi pastor. Escudriñando la Escritura juntas, aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries. Te recordamos que la lectura bíblica para hoy es Génesis capítulos 19 al 22.